Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos y muchas bendiciones del Señor, y especialmente a nuestros hermanos de la Catedral del Pueblo, que queremos hacer un llamado urgente a toda la iglesia, y no solamente a la catedral, sino a todo el pueblo de Dios, donde quiera que estén escuchando este mensaje de intercesión y oración. Estamos viviendo en una nueva era. Estamos atravesando por diferentes momentos difíciles en el mundo entero. Acabamos de oír sobre un terremoto que ocurrió en México, Haití, los Estados Unidos, el problema de Afganistán, Israel. O sea, estamos en tiempos proféticos y la iglesia nos tenemos que levantar como nunca antes a buscar a Dios, a clamar a Dios, y sobre todo por esta nación de Estados Unidos que ha sido tan odiada por todos muchos países. Y precisamente el día 11 se celebró el 20 aniversario del 9/11, y oramos a Dios para que Dios tenga misericordia, guarde, proteja, y sobre todo aquellos que están planeando la violencia y el terrorismo puedan humillarse delante del Señor y reconocer, porque Cristo vino a salvar a todos y ama a toda la humanidad, y tenemos que estar orando fervientemente por todos ellos, todo el pueblo de Dios, y aquellos que aún en donde usted se encuentra, únase a todos nosotros para que oremos por ellos. En esta hora yo quiero presentarles a mi esposo, que ya está con el Señor, pero es un mensaje de actualidad, y precisamente él nos va a estar hablando acerca de Mateo capítulo 24, el versículo 7, acerca de hambre, pestes y terremotos. Escuchan la palabra de Dios y abran su corazón para que reciban lo que Dios tiene para cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros, porque su palabra es siempre fiel. Que Dios les bendiga y reciban la bendición de Dios. Continuamos con la exposición y estudio de las 12 profecías del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Ya estuvimos presentando en otras oportunidades acerca de la decepción del ministerio con la aparición de tantos falsos cristos que engañarían en tiempos finales antes de que el Señor volviera por su iglesia. Tuvimos de hablar también del incremento de la violencia con las guerras y los rumores de guerra. Y asimismo hablamos también de las guerras cuando dice el versículo 7 en su primera parte del capítulo 24 según San Mateo, que se levantará nación contra nación y reino contra reinos. Quisiéramos en esta oportunidad mencionar 3 otras profecías de esas 12 profecías contenidas en Mateo capítulo 24. Y naturalmente todas estas profecías mencionadas en el versículo 7 tienen relación o son consecuencia entre sí. Leo el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y aquí están las 3 profecías de las cuales queremos hablar. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Yo creo que como nunca antes, estas 3 cosas están ocurriendo en este globo terráqueo tan aceleradamente y tan diferente a otras épocas y a otros siglos, que demuestra una vez más que los tiempos finales se aproximan. Y cuando estudiamos las profecías de la Biblia, y en particular las expresadas por el Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y también en Lucas, no es para atemorizar a nadie, sino para darnos cuenta y vislumbrar de cómo lo que fue dicho en antaño por el Señor Jesucristo es similar a lo que está sucediendo en el presente. Fujita, un hombre japonés
que posiblemente tenía en su mente todo el desastre de la bomba en Hiroshima y Nagasaki, pintó un gigantesco cuadro. Y en el cuadro un esqueleto completo montado sobre un caballo, también que era un esqueleto, corriendo por un campo repleto de esqueletos. Y sin lugar a duda nos hace armonía con los 4 jinetes del Apocalipsis que se encuentran en los primeros capítulos del libro de Revelaciones o Apocalipsis. Las plagas, como dice la Biblia, dijo Jesús, que habrían plagas, ha aumentado tan rápidamente en comparación a las de años pasados. Después que conocemos lo que sucedió cuando las plagas en Egipto, cuando Dios quiso liberar a su pueblo de la mano férrea de Faraón, la historia nos revela que en el año 250 después de Cristo, la pestilencia cundió por todo el Imperio Romano y por Egipto, de tal manera que apenas en 12 años, la mitad de la raza humana en aquel entonces murió por pestilencias. En el siglo VI, la peste bubónica destruyó por 50 años consecutivos el mundo romano y toda Europa. Después, en el siglo XIII, la muerte negra cundió en 1/4 de la población europea, donde murieron 25 millones de personas. En 1918, la influenza, cuando la Primera Guerra, mató en 4 semanas más personas que las que mató tantas personas en el frente de batalla. 21 millones de personas murieron de esta pestilencia. Y tan reciente como la guerra de Vietnam, apenas 300.000 prostitutas. Cundieron tantas enfermedades que 4 de cada 5 soldados en Vietnam durante los 30 años fueron afectados por enfermedades venéreas. Cuando nos damos cuenta de las plagas, de las epidemias y de las enfermedades que suceden hoy en día, indudablemente el cáncer es la número 1. Esta semana Jerry Lewis, frente a las cámaras de televisión, anunció que se había localizado el problema de la enfermedad de la distrofia muscular. Pero durará 10 años, dijo él, en que se podrá quizás resolver el problema, y hasta estos momentos se ha recaudado y se ha invertido solamente en esta enfermedad $900 millones. La plaga de 1982, como dijo la revista Life en esa ocasión, herpes simplex, número 2. Y desde ese entonces, en el 82, muchos cambiaron su hábito sexual para evitar contagios. Una chica que quedó infectada a los 16 años por la herpes declaró que era una leprosa sexual. Y si el herpes número 2 fue la epidemia de 1982, nadie puede negar que en los subsiguientes años, en primera página o plana de todos los periódicos, se habla de la SIDA o de ley, el síndrome de deficiencia inmunológica. En este condado de Dade, de una forma alarmante, aumenta cada día las personas que son tratadas por posible contagio del AIDS. Apenas en este condado de Dade, de Broward y Palm Beach, tienen el 78% de todos los enfermos o personas contagiosas de todo el estado. Tenemos la mayoría de las personas en nuestra área con contagio de AIDS. A veces se piensa en los niños, y hasta esta fecha apenas han muerto 148 niños, según el informe hasta el pasado año del AIDS o de la SIDA. Han muerto 787 mujeres, pero han muerto 11.132 hombres de la plaga de AIDS, que equivale al 78% de todos los que han muerto en Estados Unidos. Y la mayoría homosexuales y bisexuales.
lo que se conocía en el 84 como la plaga de los homosexuales se ha extendido y un gran % es producto de las drogas intravenosas y también de las transfusiones de sangre. Sin lugar a duda, el AIDS es nuestra plaga del momento. En California hay una valla anunciadora que dice "Play safely", juegue con seguridad. Mis amigos y hermanos, es un desastre lo que ocurre en las calles de San Francisco, en la calle de Hollywood Boulevard, o en La Brea, o aquí en Biscayne Boulevard, o en otras áreas donde la enfermedad de una forma tremenda se riega. Y aquí entramos en un problema latente que está en nuestra ciudad. Y aunque no habla en sí de esta enfermedad, indudablemente puede traer consigo estos contagios. La prensa de esta semana anunció de la tremenda epidemia de gonorrea en las escuelas públicas de este condado. Hoy en día se está tratando en Chicago la posición de ministros y líderes de la comunidad a fin de poder cerrar las clínicas escolares, que han sido mucho más que de educación sexual. Aquí ya se han abierto solamente 2 hasta este momento. Conozco una escuela que en apenas menos de 2 meses de clases ya se ha encontrado 20 muchachas embarazadas. Es alarmante. Mientras que el 40% de muchachas de 15 a 19 años ha aumentado en sus embarazos, un 123% de muchachas de 15 a 19 años, la mayoría de ellas escolares, han entrado en el área del aborto, que es una forma tremenda. Ahora, ¿quién puede negar que con las epidemias de herpes número 2 en el 82 y las epidemias de AIDS, una detrás de otra, apareciendo prácticamente todos los días en la primera plana de los periódicos? ¿Quién puede negar que Dios no nos está hablando a través de esa manera, con palabras de amor y advertencia, como diciéndonos: ya es hora que pongamos punto final a los excesos y a la promiscuidad sexual? Es una crisis tremenda que está infectando totalmente. Volvemos a Sodoma y a Gomorra. Y dijo Jesús que como fue en los días de Lot, los días de Sodoma y de Gomorra, en que había una promiscuidad sexual extraordinaria. Dios, para persuadirnos que volvamos a Él, que le busquemos a Él, Él está permitiendo muchas cosas y está en cumplimiento profético de su palabra. Para aquellos que conocemos a Cristo como Salvador y es nuestro Señor, Dios nos dará una nueva tierra y un nuevo cielo, donde no habrá infección, donde no habrá contagio, donde no habrá enfermedad. Pero hoy en día, por donde quiera, las pestilencias ocurren. Los ecólogos, hombres de ciencia que tratan con los organismos y sus ambientes, nos dicen y nos advierten de cómo tantas pestilencias están surgiendo en la ecología de esta nación y del mundo entero. Los cambios climáticos, el agotamiento de recursos, la contaminación nuclear, la lluvia química y tantas otras cosas. Cada vez menos vida silvestre y más amplia y extensa ciudades de asfalto y de concreto. Nos lleva a la realidad de que este mundo se le presagia para él epidemias por donde quiera. El caso de Carbay en la India, donde al amanecer tantos cientos y cientos de personas murieron. La planta química atómica de las 3 millas, o Chernobyl en Rusia, es como un aldabonazo para recordarnos qué cosas imprevistas están sucediendo y qué personas están muriendo, producto de las pestilencias. Hay una película premiada titulada ¿Por qué crea al hombre? Y se incluye una historia de un mundo en dibujos animados
Y se presenta la última escena de esta historia, donde un hombre está sentado en un montón de basura. Y aquella basura es como la civilización. Hay tanta podredumbre, hay tanta mortandad, y el hombre allí tosiendo, allí en la cúspide de tanta basura, de una llamada culta civilización. Yo creo que es una tragedia que hoy en día ocurre. Hermanos y amigos, es cumplimiento profético que en los postreros días vendrían las plagas. Vivimos un mundo, como dijo Mahatma Gandhi, donde tenemos negocios sin moralidad, tenemos placeres sin conciencia, tenemos política sin principios, tenemos ciencia sin humanidad, tenemos prosperidad sin trabajar y tenemos adoración sin sacrificio. La Biblia habla, dijo Jesús, que vendrían guerras y vendrían plagas y vendrían hambres. Y las causas principales del hambre siguen a las guerras. 27 millones de personas murieron de hambre después de la Primera Guerra Mundial. La incontrolable reproducción humana, mientras que la población mundial está aumentando un 2% por año, los suplementos de alimentos de este mundo apenas aumentan un 1% por año. El presidente de Pakistán dijo que en la próxima década el hombre comería carne humana. Vivimos una crisis. Y las causas naturales, como decía, de los cambios del medio ambiente y la multiplicación de los insectos que afectan las plantas. Cuando se reunió el Congreso de la Asociación de Medio Ambiente en Denver, Colorado, recientemente, se destacó que el 35% de los alimentos que todavía no se habían cosechado se perdieron por causa de los insectos. Dijo un científico, si los pobres no van a heredar la tierra, las cucarachas la van a heredar. Y dice la palabra de Dios, Apocalipsis 9:3, que salieron las langostas sobre la tierra. Hace tantos años cuando supimos de la gran invasión de sapos en este estado de la Florida. La Biblia nos habla de las plagas de Faraón y el hambre que hubo por tales cosas. Mire, entre los países que más epidemias de hambre, si podemos usar el término, que más hambruna ha habido en los últimos años, desde el comienzo prácticamente de la historia, la India encabeza el país que más tiempo ha tenido problemas de hambre, de nutrición. 5 plagas enormes ha ocurrido a través de toda la historia de este país. Y mientras que las ratas para los indios sigan siendo cosas de adoración y cosas santas, las ratas se están comiendo todos los alimentos que guardan los hindúes. La Rusia atea es el segundo país que en la historia de la humanidad ha tenido también hambruna. Japón, con todos sus ídolos, es el tercer país y el cuarto país es la China. Cuando los pueblos se olvidan de Dios, cuando los pueblos vuelven las espaldas a Dios, el pecado les va a alcanzar y las plagas y la hambre ocurrirán de forma extraordinaria. En 1970 este país importaba unos 25 o 30 millones de toneladas de grano por año, pero en 5 años solamente se duplicó. Y hoy en los 80 se ha multiplicado la demanda de otros países solicitando granos a esta nación. 460.000 millones de personas padecen de hambre diariamente. 200 millones de niños tienen ceguera y son retardados producto del hambre. 10 millones de niños llegan a tener enfermedades por la desnutrición.
La Organización Nacional de la Salud dijo que una tercera parte del mundo solamente está bien alimentado. Otra tercera parte no tiene suficiente alimentación y la otra tercera parte vive en desnutrición. Y el 70% de esas personas desnutridas son los niños. 38 personas mueren cada minuto en este mundo por el hambre. Ahora, hay un contraste bíblico en lo que dijo Jesucristo allí en Mateo capítulo 24, versículo 7, que ocurrirían estas cosas y que habría pestes y habría hambres. Sin embargo, el Señor Jesucristo habló que los últimos días también serían como los días de Noé, que estarían comiendo y estarían bebiendo. El contraste del hambre y el contraste de la abundancia. Tenemos que volver a la Biblia. Apocalipsis 5 y 6 dice: y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. El tercer caballo de los 4 caballos de Apocalipsis, donde se representa con aquella balanza, con la escasez y con la abundancia, el hambre de los últimos días. 1 denario era el salario diario de cualquier trabajador en aquel entonces, lo que equivale hoy en día a 20 centavos de dólar. Con 1 denario se compraba 16 libras de trigo o maíz, con las cuales podía subsistir por algunos días una familia. Pero la Biblia habla también de la cebada. La cebada era el grano más barato cuando los romanos y menos nutritivo. Y solo se podía dar 3 comidas por la cantidad que menciona la Biblia de la cebada. En otras palabras, en un área de la balanza, necesidad y pobreza en los últimos días. Pero en el otro lado, en el contraste, la abundancia. No dañes el aceite ni el vino, que era lo que participaba en las mesas más lujosas de los apoderados y de los romanos y otros en aquellos tiempos. Y es el contraste de este mundo. En un lado, la pobreza, el hambre. En otro lado, la abundancia. Mire, el 60% de los ciudadanos de los países europeos y de Estados Unidos padecen de sobrepeso. En esta nación se gasta 15 millones de dólares en programas de dietas. Se gasta millones y millones de dólares. Alguien dijo que en esta nación hay 500,000 kilogramos excesivos de pesos en las personas. En ciertos lugares, abundancia. En otros lugares, escasez y hambruna. La Biblia es clara y terminante para los hijos de Dios, para que pensemos en los pobres y en los necesitados y en los hambrientos. Entre otros versículos, el de Levítico 19:10, y no rebusques tu viña, ni recojas el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Jesucristo con su mensaje llegaba directamente al alma, pero con su acción también satisfacía las necesidades físicas y materiales de las personas. Cuando los discípulos, preocupados por la multitud que no tenían que comer, Jesucristo les envió el reto: dadles vosotros de comer. Cuando los discípulos insensibles en esos momentos querían despedir a las multitudes para que volvieran a sus aldeas y a sus casas porque se hacía tarde y estaban todo el día hambrientos, Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y los peces, satisfaciendo las necesidades físicas del hambre de aquellas personas.
Yo creo que Cristo es nuestro ejemplo. Y no puede haber paz en nuestro corazón mientras conocemos que hay un hermano que está pasando necesidad y tiene hambre. O mientras sabemos que un prójimo necesita nuestra ayuda. Dice el proverbista, el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y dice también el proverbista, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dijo Jesús, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Dijo el apóstol Pablo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Yo creo que los tiempos están cambiando. La liberación de religiosos que solamente pensaban en lo social y el punto extremista de otros religiosos que solamente pensaban en lo espiritual y lo santo está llegando y tiene que llegar a un punto intermedio donde haya un equilibrio y haya un balance. Y la iglesia que somos nosotros tenemos que ocuparnos también de las necesidades de otros. Porque haciendo esto, como dijo el Señor, haciendo esto a estos pequeñitos, a mí lo hiciste. La tercera profecía de las mencionadas, de las 4 allí, en versículo 7 del capítulo 24, según San Mateo. Y habrá pestes y hambres y terremotos en todos los lugares. Alguien ayer me decía, pero es que siempre ha habido terremotos, cierto, pero nunca antes se han incrementado los terremotos como en estos tiempos. En el siglo IX de nuestra era, apenas un terremoto extraordinario ocurrió en el año. En el siglo XI, 2 terremotos. En el siglo XIII, 3 grandes terremotos. En el siglo XVIII, 5 terremotos. En el siglo XIX, 9 terremotos. Y en este siglo XX ya vamos más de 40 terremotos extraordinarios. Una publicación de la revista Time puso en primera página, pronóstico, terremoto. Las ciudades se están preparando y algunas están preparadas para una hecatombe de esta naturaleza. Hay 500.000 movimientos sísmicos cada año en el mundo entero. En la semana del terremoto de El Salvador ocurrieron en el mundo 3.000 movimientos sísmicos. Y San Salvador y esa área ya ha tenido en estos días 1.000 movimientos sísmicos. Es una realidad, mis amigos y hermanos, que en los tiempos finales ocurriría tales cosas. La Biblia nos habla de un gran terremoto entre los muchos. Por ejemplo, en Éxodo nos habla del terremoto cuando tembló el monte Sinaí. En Primera de Samuel 14 nos habla del terremoto cuando los días de Saúl. En Primera de Reyes 19 nos habla del terremoto cuando Elías. Y en Amós y en Zacarías se nos habla del terremoto en los días de Usía. El Nuevo Testamento habla del terremoto de una forma espectacular y milagrosa cuando Cristo resucitó de entre los muertos. También nos habla la Biblia del terremoto que ocurrió en la cárcel cuando estaba Pablo y Silas presos. Pero la Biblia habla de un gigantesco terremoto en los tiempos finales. Y leo en Apocalipsis 16, 18 y 19. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Es pronóstico final. Las profecías en plagas, en hambres y terremotos, se vienen cumpliendo, que nos dice que Cristo está a la puerta.